Hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Espigando. Dios les bendiga. Queremos hablar en esta tarde de un tema que yo creo que es muy importante y de mucha ayuda para estudiar la palabra de Dios. El fin del mundo o el fin de esta edad es un tema muy importante, un tema que mucha gente le interesa saber acerca de ello. Pero para iniciar hoy quiero decir algo. No vamos a entender el fin si no entendemos primero el principio. Es de lo que quiero hablar en esta tarde de una forma muy resumida, pero muy interesante, muy importante para nosotros. La razón por la que decimos que no vamos a poder entender el fin si no entendemos el principio es porque hay una relación entre el principio y el fin según el plan de Dios, según cómo es Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, yo quiero que leamos una de las declaraciones más importantes, más tremendas que hay en la Escritura que el apóstol Juan dejó en el libro de Apocalipsis. Las primeras palabras que Cristo le dice a Juan en el libro de Apocalipsis la encontramos la primera vez es en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 8. Quiero invitarle a que lea este pasaje conmigo porque es muy importante. Vamos a leer el verso 8 del capítulo 1 y el verso 17. Dice así, Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, porque yo soy el primero y el último. Amén. O sea, hermanos, que el principio y el fin de todo lo que Dios hace es similar. Y podemos afirmar eso por lo que acabamos de leer, porque el Señor mismo dice que Él es el principio y el fin. Él es el primero y el último. Él es el Alfa y la Omega, porque Él es una persona, Cristo Jesús. Juan enfatiza esta verdad, hermanos, ahí en el libro de Apocalipsis 6 veces. Ahí en el capítulo 1 está en el verso 8, en el verso 11 y en el verso 17. Luego lo encontramos en el capítulo 2, en el verso 8, en el capítulo 21, en el verso 6 y en el capítulo 22, en el verso 13. O sea, estas 6 veces el Señor menciona en Apocalipsis que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Amén. Por eso que todos los principios y finales, hermanos, a la luz de eso, todos los principios y finales de Dios son iguales. No por el hecho que Dios está en el principio y está en el fin, sino porque Él es lo que dice. Él es el principio y Él es el fin. Amén. Esto es bien interesante y muy importante. ¿Por qué decimos que son iguales el principio y el fin? En todas las cosas que Dios hace, igual es el principio que el fin, porque Él no cambia. Hebreos en el capítulo 13, verso 8 lo dice. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que si Jesucristo no cambia, quiere decir entonces que el principio y el fin son iguales, no cambian. Son iguales. Amén. ¿Alguna vez has oído esta expresión? ¿La historia se repite? Esto está hablando de este tema. Es una declaración de que Dios es el principio y el fin. Porque la historia se repite y se repite. Lo que comenzó al terminar vuelve a ser lo mismo que comenzó y al terminar algo inicia algo otro periodo, otra cosa nueva, y así ha venido la historia. Amén. La mayoría de cristianos, hermanos, se interesan en saber acerca del fin. Yo no sé si a usted le pasó eso, pero mucha gente cuando conoce al Señor por primera vez y empieza a descubrir que está la Biblia como la palabra escrita de Dios, muchos cristianos comienzan a leerla en el libro de Apocalipsis, porque el hombre está interesado en saber el futuro, saber qué va a pasar, saber cómo va a ser el final.
Es lo que hemos visto. Pero hermanos, a la luz de lo que estamos viendo y estamos diciendo, va a ser muy difícil y diría yo imposible entender el libro de Apocalipsis sin haber entendido primero los 65 libros que están antes. O sea, primero hay que entender el principio para después poder comprender el fin. Es de lo que estamos hablando hoy y que eso sí abre nuestro entendimiento al estudio de las Escrituras y al estudio de los eventos del fin. Amén. O sea, no vas a estar perdido leyendo solo Apocalipsis y rascándose uno la cabeza, preguntándose, pero ¿por qué dice eso? ¿Qué significa esto otro? Cuando toda la explicación de lo que está en Apocalipsis lo vamos a encontrar en los primeros 65 libros, comenzando desde el libro número 1, que es Génesis. Amén. Así que entonces, hermanos, por ejemplo, esto que estoy diciéndoles, si yo quiero invitarle a leer Isaías capítulo 46, miren cómo lo dice ahí. Isaías 46, verso 9 y verso 10. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Amén. O sea, hermanos, que nuestra revelación del final o del fin debe estar basada en lo que el Señor ha escrito en el principio, acerca del fin. En los salmos, en la ley de Moisés, en los profetas, en las cartas apostólicas, todo lo que el Señor ha hablado ahí nos va a dar la base para poder luego comprender el final y los eventos del fin. Amén. El Señor lo dice aquí donde acabamos de leerlo, que Él anuncia lo por venir desde el principio. Amén. Es interesante eso. Basándonos entonces, hermanos, que para entender el fin necesitamos entender el principio, entonces podemos afirmar lo siguiente: el Apocalipsis solamente es un resumen de todo lo que el Señor ha dicho antes en la Escritura, desde el principio. Amén. O sea, no es un libro separado que puede estudiarse separado. No, el Apocalipsis es un resumen de todo lo que el Señor ya nos ha dicho desde el principio. Amén. Por eso es interesante e importantísima toda la Escritura. Yo sé que hay cristianos que les han enseñado que solo el Nuevo Testamento es importante y que el Antiguo Testamento ya no sirve para nada, solo son historias para leerles a los niños, pero no es así. El Antiguo Testamento es de suma importancia porque ahí está lo que el Señor habló desde el principio para que ahora nosotros en el Nuevo Testamento entendamos, hermanos, cuál es el plan de Dios y cómo será el final. Amén. Quiero que leamos otro pasaje aquí en Isaías, en el capítulo 44. Capítulo 44. Verso 6 al verso 7. Isaías 44, verso 6 al verso 7. O sea, hermano, antes de leerlo, si tu doctrina sobre el fin es algo que no ha sucedido nunca, en la Escritura no está mencionado nunca, es posible, es lo más seguro, que tu doctrina del fin, eso que estás pensando, no va a suceder. Porque no hay una muestra que el Señor lo haya anunciado antes. O sea, eso es una pista muy interesante e importante para estudiar y para uno revisar nuevamente qué es lo que tú estás creyendo respecto a lo que viene y cómo será el fin. Amén. En Isaías 44, versos 6 y 7, entonces dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará?
y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Amén. ¿Quién es ese pueblo antiguo que aquí Isaías está mencionando? Hermano, ese pueblo antiguo es nada más y nada menos que el pueblo de Israel. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, que el pueblo de Israel, su historia, todo lo que el pueblo de Israel ha vivido es un ejemplo, es un molde que nos muestra a nosotros los que hemos llegado al final de los siglos, dice la Escritura, podamos aprender. O sea, entonces está diciendo ahí que todo lo que pasó con el pueblo de Israel tiene un ejemplo, es una muestra para que veamos lo que el Señor está anunciándonos ahí desde el principio para entender cómo va a ser el final. Amén. Hay una diferencia en lo que la Escritura dice respecto al principio y el fin. Son similares, no exactamente iguales. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, hermanos, que el final es mucho mejor, mucho más precioso, más intenso que el principio. Es algo, por ejemplo, lo dice Eclesiastés capítulo 7, verso 8. En la primera parte del verso dice, mejor es el fin del negocio que su principio. O sea, así es Dios. Él es el principio y el fin, pero cuando Él llega al fin de algo, eso va a ser mejor que como fue el principio, no al revés. Por ejemplo, en el libro de Génesis, que es el principio, aparece una boda. La primera boda que se realizó, Adán y Eva. En el principio de la Biblia, en Génesis, aparece una boda, lo primero que aparece. Y al final, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, aparece otra boda. Pero esa boda de Apocalipsis es mucho más grande, más importante, más intensa, más preciosa, porque es las bodas del Cordero. Y el Cordero es el unigénito Hijo de Dios. Una boda mucho más importante, más esperada, más gloriosa que la primera boda que apareció en el principio. Vemos, es lo que la Biblia enseña respecto al principio y al fin. La diferencia es que el fin es más importante. Por eso, de la Escritura dice, por ejemplo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Eso dice Ageo capítulo 2, verso 9. Hablando de la iglesia, será más gloriosa al final. Amén. Es así. Ahora, hermano y hermana, esto que estoy compartiendo con ustedes es algo muy importante. Es algo que va a ser de mucha ayuda para que podamos estudiar las Escrituras, para estudiar y comprender los eventos del fin, qué es lo que podemos esperar, ¿verdad?, respecto al fin. Eso va a estar escrito en el principio. Pero quiero darles una advertencia que sea algo que de verdad quede muy, muy grabado aquí en nuestra mente y en nuestro corazón respecto a esto que estoy hablando. Y es, hermano, lo siguiente, que Dios es el que decide cómo van a darse los eventos del fin. Dios es el que decide cómo será. Porque si nosotros llevamos esta verdad que estamos hablando ahorita, de que el principio es como el fin, si la llevamos a un extremo, entonces vamos a querer encajar toditos los detalles, hasta cosas pequeñas del principio, queremos encajarlas en el fin y queremos que sucedan de esa manera. Entonces eso va a ponernos en riesgo de que estemos viendo muy, muy diferente a como en realidad Él va a decidir que sean los eventos del fin. Eso es algo que tiene que quedar muy claro en nuestros corazones, hermanos. El pueblo de Israel, por ejemplo, en el tiempo de la primera venida del Señor, los religiosos, ellos estaban muy convencidos de cómo debía de ser la primera venida. Ellos no sabían que había una segunda venida. Simplemente ellos estaban convencidos que la venida del Mesías
Tenía que ser así, y así, y asá, y de esta manera. Y cuando vino el Mesías, y no encajó en los eventos que ellos habían formado en su mente, el resultado fue que lo rechazaron. Por eso es que les digo que esta advertencia es muy seria, necesitamos tomarla en cuenta para que al estudiar las Escrituras, comparando el principio con el fin, no la llevemos a un extremo, sino siempre estemos convencidos del que decide la forma de los eventos al final es el Señor. Amén. Ahora, quiero terminar mostrándoles, hermanos, algunos ejemplos en la vida de Cristo, algunos ejemplos de esta verdad de que Él es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega, y por lo consiguiente es similar el principio y el fin. En la vida de Cristo, por ejemplo, al estudiarlo eso en la Biblia, encontramos algunas cosas muy lindas respecto a esto que estoy hablando. En su nacimiento, por ejemplo, encontramos que en el nacimiento del Señor, cuando Él nació, siendo muy pequeño, llegaron aquellos sabios a la casa, dice, donde estaban posando María y José y el niño Jesús, y le llevaron, entre otras cosas, mirra. Y en el tiempo de su muerte, o sea, comparemos en la vida de Cristo su nacimiento y su muerte. En su nacimiento hubo mirra y en su muerte hubo mirra. La Biblia dice que Nicodemo, cuando enterraron al Señor, él llevó mirra. Amén. Es interesante eso. En el nacimiento del Señor aparecen 4 personajes. Aparece, hermanos, un José, aparece una María, en el nacimiento del Señor, José y María, aparece un Herodes, el rey Herodes, y aparece también un Simeón, aquel hombre que lo recibió en el templo cuando lo fueron a presentar. Ahora, en el tiempo de su muerte, ya no su nacimiento, aparece otro José, José de Arimatea. Aparece otra María, María Magdalena. Aparece otro Simeón, es el Simón de Cirene. Y también aparece otro Herodes, porque el Herodes del tiempo en que Jesús murió era otro Herodes y no el mismo Herodes del tiempo de su nacimiento. O sea, eso es interesante, ¿no? Cómo la Biblia está mostrándonos con una forma muy objetiva allí, que el principio viene siendo igual que el fin. Amén. Solo aclarando que Simeón de Cirene, dice la Biblia, y en su nacimiento es Simón, pero es el mismo nombre Simón que aparece en el Antiguo Testamento a la palabra hebrea Simón. Simeón de Cirene, esa palabra Simeón es una forma griega de decir Simón, pero es el mismo nombre que significa aquel que oye, es lo que significa el nombre hebreo Simón. Amén. Ahora, en el inicio de su ministerio del Señor y al final de su ministerio también aparecen cosas que son similares, mostrándonos que el principio es igual que el fin. En el principio de su ministerio, por ejemplo, el Señor fue bautizado. Eso lo vemos en los evangelios. Y al final de su ministerio, Él le menciona a sus discípulos, ¿recuerdan eso? Está en el capítulo 10 de Marcos, en el verso 38, donde les dice, ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado. O sea, está hablando Él de su muerte. Ahí en Marcos 10:38, Jesús está hablando de su muerte como un bautismo. O sea, un bautismo en su nacimiento, el inicio de su ministerio, y un bautismo en el final de su ministerio. También en el inicio de su ministerio, Jesús sirvió vino. Eso es en las bodas de Caná, en el capítulo 2 de Juan, ¿recuerdan? Ahí el Señor sirvió vino en el inicio de su ministerio y lo encontramos al final de su ministerio sirviendo vino otra vez ahora a sus discípulos en la última cena que tuvieron. Amén. También encontramos que en el inicio de su ministerio, en Juan, también ahí en el capítulo 2, el Señor limpió el templo. Se recordará eso, que el Señor entró al templo y lo limpió, sacó a los cambistas, a los vendedores de animales, etc. Y dijo, la casa de mi Padre es casa de oración y ustedes los han vuelto cueva de ladrones. Bueno, el Señor hizo 2 veces eso. Una vez en el inicio de su ministerio y otra vez al final de su ministerio.
Cuando es la entrada triunfal, recuerda, él entra montado en un pollino de asna, toda la gente clamando y diciendo, bendito el que viene en nombre del Señor. En esa ocasión, el Señor entra, baja del animalito, entra al templo y lo vuelve a limpiar, sacando otra vez a los cambistas, etc. El Señor hizo lo mismo en el inicio de su ministerio y lo mismo en el final de su ministerio. Otro evento, en el inicio de su ministerio aparece una pesca milagrosa. Cuando Pedro ve al Señor y ve que Él es el Mesías. ¿Recuerdan eso? Y al final de su ministerio hay otra pesca milagrosa cuando el Señor ya había resucitado. Entonces, el Señor está diciéndonos, mostrándonos gráficamente con las Escrituras y con los eventos que sucedieron en la vida de Cristo, que el principio es igual que el fin. Hay una relación muy estrecha entre el principio y el fin. Amén. Hermano, con esto que estoy compartiéndoles, esto va a ayudarnos a estudiar las Escrituras y nos va a bendecir. Porque vamos a tener, tal vez a ti te gusta de verdad leer la Biblia. Ahora puedes empezar de nuevo, agarra Génesis y puedes buscar, estudiar Génesis, encontrar la relación entre el principio y el fin en el libro de Génesis, por ejemplo. La relación entre el principio y el fin en el libro de Éxodo. Por ejemplo, hermano, en el libro del Éxodo aparecen 10 plagas, si usted recuerda eso. Cuando el Señor iba a libertar al pueblo, a su pueblo escogido de Egipto, el Señor envía 10 plagas sobre los egipcios. Luego en Apocalipsis encontramos otra vez esas plagas. Es increíble. Y esas plagas en Apocalipsis aparecen en el contexto del Señor libertando finalmente a su pueblo de Egipto. Egipto es una figura del mundo en la Biblia. Entonces el pueblo de Israel salió de Egipto, fue librado de Egipto para ser llevado a Canaán, la tierra prometida, y el Señor envió 10 plagas sobre los egipcios. En el fin, entonces eso está mostrándonos que en el fin el Señor va a juzgar este mundo, que es Egipto, con plagas. Y las mismas plagas aparecen escritas en el libro de Apocalipsis. Usted las puede buscar después. Y el Señor va a enviar esas plagas sobre los egipcios. ¿Ve usted que es interesante y de mucha ayuda saber que el principio es como el fin? Si en el principio las plagas fueron enviadas a los egipcios, no al pueblo de Dios, quiere decir que en el fin las plagas que vendrán son dirigidas al mundo, a los egipcios, no al pueblo de Dios. Por eso vale la pena que tú y yo estemos caminando con el Señor, que no nos apartemos de su camino, porque el pueblo de Dios en Egipto en aquella ocasión estaban guardados. La Biblia dice, por ejemplo, que cuando cayó la plaga de tinieblas, había tinieblas en todo Egipto, pero en las casas de los israelitas había luz. Eso va a suceder en el tiempo del fin que estamos a punto de experimentar, hermanos. Habrá luz, habrá bendición en la casa de los escogidos de Dios, de los que caminan fielmente con Dios. Pero las plagas caerán sobre el mundo. Amén. Es bien lindo e interesante entender entonces esta verdad que estamos viendo hoy, hermanos. Amén. En el próximo segmento voy a estar compartiéndoles un mensaje que yo creo que es muy importante para nosotros como padres, como abuelos y muy importante para los hijos, para los nietos, para los bisnietos, para tu descendencia. El mensaje va a ser muy importante y la única manera de poder entender y poder enseñar lo que vamos a hablar en el próximo segmento es aplicando esta verdad, que el principio, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último es el Señor. Amén. Dios te bendiga, hermano. Espero que estés sintonizándote el próximo jueves y pongas mucha atención aplicando este principio
a lo que vamos a compartir, que yo creo que va a determinar dónde terminaremos nosotros y dónde terminarán nuestros hijos, dónde terminarán tus nietos. Depende de las decisiones que tomemos, basándonos en lo que vamos a compartir el próximo jueves. Dios te bendiga. Amén.